Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos con el análisis de Predator: Killer of Killers, el cazador de asesinos. ¿Qué nuevas conexiones se han creado con anteriores producciones? ¿Qué referencias han sido incluidas? ¿Cuál es el futuro de la saga de Predator? Todo eso y más en el video de hoy. Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. En el video anterior vimos las historias individuales de los protagonistas: la guerrera vikinga Ursa, los hermanos japoneses Kenji y Kiyoshi, y el piloto de combate John Torres. Algunos puntos a favor y otros de crítica respecto a sus relatos, y aspectos técnicos de la producción de Killer of Killers como tal. Todos los eventos de los capítulos que la componen, sin embargo, son unidos en la parte final del film mediante un evento inesperado que ha generado gran expectativa y debate, tanto por la posibilidad de continuar la historia a futuro, como por la discusión del nuevo lore introducido y las conexiones que han sido creadas con algunas de las películas anteriores. A partir de este punto veremos spoilers, así que si aún no la han visto y prefieren hacerlo antes de ver este video, están advertidos. Haremos un resumen de los hechos a tomar en cuenta para los comentarios y análisis posteriores. Atentos. Al terminar los primeros 2 episodios del film, es decir, el escudo y la espada, los 2 sobrevivientes reaparecen encerrados en una especie de celda y en compañía del protagonista de la siguiente historia. Pese a proceder de eras de la humanidad distantes por varios siglos, y llevando puesto un extraño collar electrónico que obviamente no pertenecía a la tecnología de su propia era. Bajo ese mismo patrón, también se introduce el episodio de La Bala, protagonizado por un joven piloto de combate llamado John Torres. Pero a diferencia de los anteriores, al final de su aventura, sí se explica el cómo es que los 3 personajes terminan juntos pese a desafiar la lógica espacio-temporal. Tras su victoria sobre el cazador de pilotos de la guerra, John retorna a su viejo taller en la carretera, en medio de extensos campos de cultivo, y tras un extraño sismo y lo que parece ser solo un susto, una nave de los extraterrestres se revela y lo señala con la típica mira de los de su especie, secuestrándolo segundos después. John despierta en una cámara de criogenización, y después de que los extraterrestres le colocan el mismo collar visto antes, es conducido a la celda donde los otros protagonistas de la historia aguardaban por un destino incierto. Poco después, los 3 sobrevivientes de las cacerías son conducidos por los guardias guerreros, con aparente respeto, hacia una arena de combate, un coliseo en el que un cántico tribal los recibe, como dando inicio a un ritual o ceremonia. En el extremo del coliseo, el cráneo gigante de un animal se alza como si fuera un palco, y sobre él, una de sus naves sobrevuela, hasta que al aterrizar, un colosal y corpulento Yautja desciende de ella. Un Predator como ningún otro, conocido por algunos como el Predator King, el Rey, y por otros, de manera aparentemente oficial, como el Warlord, el Señor de la Guerra.
el gran gobernante se dirige a los prisioneros en su propio idioma y traducido a sus lenguas por medio de los collares, les comunica que tendrían que batirse en combate hasta que solo quede uno en pie, y entonces el victorioso tendría que enfrentarse a él. Para demostrarles lo que sucedería si no acataban sus órdenes, les da un macabro ejemplo con un prisionero de su propia raza, a quien decapita con una explosión proveniente del collar que ellos también llevaban. Acto seguido, 3 cápsulas aterrizan, ofreciéndoles armas que en teoría pertenecen a su propia era y nación. Un hacha de combate para Ursa, una katana para Kenji y una pistola para Jon, pero no una de la época de la guerra en la que luchó, sino una mucho más antigua, del siglo XVIII. Ursa no pierde tiempo e intenta acabar con los otros prisioneros de inmediato, y aunque tanto Jon como Kenji buscan evitar el enfrentamiento en favor de una alianza que les permita salir de su predicamento, la imposibilidad de comunicarse por sus diferentes lenguajes los conduce a un ir y venir de ataques, bloqueos y contraataques que parecen molestar al Warlord, por lo que éste decide forzar la acción introduciendo un jugador adicional, un enorme y hambriento monstruo con la capacidad de devorar a un Yautja sin problemas. En ese momento, el combate de Ursa y Kenji es interrumpido por un disparo del arma de Jon, a quien la mujer observa encontrando en él algo que la lleva al recuerdo de su fallecido hijo Anders, situación que cuando el joven piloto es engullido por el enorme monstruo, provoca la ira descontrolada de la vikinga, por lo que junto a Kenji, combaten hombro con hombro contra la fiera. De manera bastante predecible, en el interior de la bestia, Jon, prácticamente intacto, encuentra el brazo del Yautja devorado y con la cuchilla de su brazalete comienza a herirlo, distrayéndolo y permitiendo que Ursa y Kenji usen un escudo y la katana para degollar a la criatura, acabando con ella. Mientras el cuerpo del monstruo es retirado de la arena por un Yautja en un vehículo, con Jon aún en su interior, Ursa intenta retomar su batalla contra Kenji, motivada por la necesidad de reunirse con su hijo en el Valhalla, y ante la negativa del japonés a levantar su espada, el Warlord decide terminar con ambos, activando sus collares para decapitarlos. En el momento justo y sin explicar cómo pudo hacerse de él, Jon aparece en la arena conduciendo el vehículo Yautja, y en poder del brazo cercenado, desactiva los collares explosivos. Así, finalmente unidos, los 3 se suben al vehículo y se dirigen hacia el palco del Warlord, con la intención de abordar la nave en la que éste había llegado. Sobre él, sin embargo, el enorme Yautja los pone en el suelo con un solo movimiento. Al ver que no podrían contraer solos, Ursa y Kenji comienzan a atacarlo en equipo, logrando golpearlo y herirlo más de una vez. Y mientras tanto, Jon se escabulle dentro de la nave para intentar comprender su funcionamiento. Eventualmente, el Warlord domina a ambos guerreros, y estando a punto de terminarlos, Jon hace funcionar la nave y los libera de sus garras, dándoles la oportunidad de escapar y alcanzarlo, aunque Kenji pierde uno de sus brazos con un ataque del monstruo en el proceso. La nave se alza, y cuando parecían ya estar fuera de su alcance, los Yautja le lanzan un arpón y la retienen, forzando a Ursa a despedirse de ellos y sacrificarse para darles una oportunidad. Usando el escudo, la mujer se desliza sobre el cable y tras evadir el ataque del Warlord, destruye el cañón del arpón, permitiendo a Jon y Kenji escapar en la nave. Ursa es nuevamente tomada como prisionera, y es entonces que su líder da la orden de iniciar la cacería de los fugitivos, con decenas de naves alzándose en los cielos para iniciar la persecución. Contra todo pronóstico, Ursa vuelve a ser criogenizada. Solo una entre cientos, quizás miles de guerreros congelados, incluyendo algunos ya conocidos. Ese es el episodio final de Killer of Killers, la unión de todas las historias,
Un tercer, o quizás cuarto acto sin duda emocionante, por momentos emotivo, pero también mucho más ligero, incluso cómico, pero con mucha profundidad mitológica y conexiones. Tenemos bastante tela para cortar, pero vamos por partes. Tal como en los episodios anteriores, Killer of Killers se vale de sucesos históricos para dar contexto a sus historias, y al final del episodio de Torres, se revela que los misteriosos círculos en los campos de cultivo, aquellos fenómenos reales que sirvieron de base para la conocida película Señales, son hechos por los Yautja, de manera que queda abierta la posibilidad de que en el futuro estos fenómenos vuelvan a ser utilizados como signo relacionado, quizás con el secuestro de presas o el de notables, tema que tocaremos más adelante. Lo primero que hay que resolver es el desafío espacio-temporal. ¿Cómo es que una guerrera vikinga del siglo IX, un ninja japonés del siglo XVII y un piloto de combate del siglo XX pueden existir y estar vivos al mismo tiempo? Al final del episodio de John Torres y con la escena de término, la cinta deja entrever que los tres escogidos habían sido criogenizados, es decir, congelados o puestos en suspensión por sus captores, destinados a ser utilizados como presas, o mejor dicho, gladiadores en el momento en el que consideren conveniente. El origen primigenio de este modus operandi en el canon conocido está en Predators del año 2010, la primera cinta que introdujo el concepto del secuestro de presas para juegos de cacería. Lo planteado en la película al mismo tiempo fue inspirado en una novela llamada Forever Midnight, escrito que constó de varias propuestas, algunas rechazadas por el público en general y otras asimiladas para la personificación de Berserker, Falconer y Tracker, específicamente los secuestros y aquellas características que los diferenciaron del Yautja clásico, por su forma de cazar, falta de parámetros y lineamientos. Si bien por su tamaño superior se les conoce como Super Predators, su conducta cuestionable, al menos en relación al de previas entregas, también los hizo conocidos como Bad Blood, mala sangre, el término utilizado para referir a aquellos considerados como criminales, indignos o despreciables en la sociedad guerrera de los Yautja. El título de Bad Blood se hizo conocido por medio del cómic del mismo nombre publicado por la editorial Dark Horse a mediados de los años 90. Asimismo, el Código de Honor tiene varios lineamientos y surgió de la unión de diversos conceptos provenientes de las películas, libros y cómics. Si desean conocer la historia de Bad Blood o comprender el Código de Honor de los Yautja, en el canal tienen videos específicos donde se los narramos y explicamos. Tocaremos ambos conceptos en esta reseña, así que habiendo visto esos videos podrán comprenderla mucho mejor. El añadido de los secuestros de presas introducido por Predators del 2010 se mantuvo inalterado hasta la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney, momento en el que la publicación de historietas quedó a cargo de Marvel Comics, editora que al momento tiene ya varios arcos narrativos de Predator, poco populares entre los fans debido a algunas libertades creativas, sobre todo el centrar la trama en una chica de aproximadamente 25 años que al término de su primer arco había aniquilado a 26 cazadores Yautja. 26. En el segundo arco, sin embargo, algo más interesante, se introdujo ya el concepto utilizado en Killer of Killers, cuando dicho personaje llega a un planeta reserva en el que conoce a un grupo de personas que estaban siendo acechadas por los Yautja. Gente que al conversar entre ellos se dio cuenta de que provenían de diferentes décadas y sin haber envejecido, dedujeron que habían sido criogenizados desde el momento de su secuestro. Siguiendo esa narrativa, en el tercer arco de cómics de Marvel, la mujer y su compañero descubren una nave Yautja de gran tamaño, abandonada por algunos años, donde precisamente transportaban las cápsulas de criogenización en las que mantenían a sus presas elegidas en suspensión. Al parecer, la línea de cómics podría estar siendo una influencia importante para las nuevas producciones. Después de ser reunidos,
Los protagonistas son conducidos a una arena de combate, donde el guión aprovecha sus diferencias culturales de manera bastante inteligente. Su incapacidad para comunicarse debido a los lenguajes distintos conduce a que se dejen llevar por la amenaza de muerte. Mientras que la enardecida Ursa busca el calor de la batalla porque según sus creencias tenía que morir por el sable para poder reunirse con su hijo en el Valhalla, el mucho más sosegado Kenji intenta repetir la estrategia de trabajo en equipo con la que sobrevivió, motivado al mismo tiempo por la deuda que siente hacia su fallecido hermano. Donde ambos guerreros representan la fiereza y la sabiduría de sus respectivas culturas, el joven John Torres se convierte en el alivio cómico del conflicto. Una pugna en la que por simple lógica no debería estar presente, debido a que su victoria se dio en un combate aéreo, pilotando aeronaves, no en un enfrentamiento físico con su adversario. El patrón de elección de John como gladiador no tiene coherencia con su historia de origen. Pero pese a ser el menos capacitado para sostener una lucha en aquel coliseo, el joven sobrevive prácticamente ileso. Donde un Yautja es despedazado y devorado brutalmente, John es engullido entero y sin sufrir daños. Mientras sus compañeros luchan con todas sus fuerzas para vencer al enorme monstruo que intentaba devorarlos, en sus intestinos, John usa la cuchilla del Yautja muerto para herir a la criatura, de manera bastante cómica. Y si es que no se les vino a la memoria, la imagen es prácticamente idéntica a la de Drax en Guardianes de la Galaxia 2, donde el personaje de Batista se hace tragar por un monstruo gigante, para luego acuchillarlo desde el interior. No se puede negar que ambas escenas son graciosas, pero el problema es que la saga de Guardianes de la Galaxia fue concebida desde un principio como comedia, mientras que la de Predator no. Esa lo fue como thriller de suspenso, ciencia ficción y terror. Parte de ese cambio de tono se evidencia en esta misma escena. Mientras que antes veíamos a los cazadores Yautja como una raza de guerreros letales, imparables y a veces sanguinarios, prácticamente monstruos, la batalla en el Coliseo de Killer of Killers muestra a uno de esos guerreros como un pobre y triste individuo que por torpe y descuidado es devorado en segundos solo para exaltar la peligrosidad del monstruo gigante. La diferencia en el espíritu de la historia es muy notoria, pero tal como comentamos en el video anterior, una animación tiene la capacidad de soportar cosas que en live action serían mucho más cuestionadas. Quizás esa sea la razón por la que muy pocos están comentando lo inverosímil que es ver a Torres siendo capaz de manejar tecnología Yautja. Primero pilotando una especie de Speeder, nombre que usamos por las similitudes que tiene con las motos flotantes de Star Wars. Luego, usando el brazalete para desactivar los collares, porque curiosamente, el control de estos no los tenía solo el Warlord, sino también un simple peón. Y tercero y mucho más importante, una nave de combate. Recordemos que Torres ni siquiera es un piloto de aviones modernos con turbinas, sino de aviones con motores de hélice de hace más de 80 años. Una de las más fuertes críticas que la película del 2018 tuvo fue la del niño genio Rory McKenna siendo capaz de manejar tecnología Yautja. En el live action se hizo muy cuestionable, pero en la animación no está llamando la atención de muchos. Pese a todo eso, tampoco podemos negar que el rol de John suma mucho a la historia, al convertirse en el medio de redención de los dos guerreros. Por un lado, como la voz de la cordura de Ursa, le recuerda al hijo que perdió por arrastrarlo en su campaña de venganza. Un desarrollo de personaje que culmina con la emotiva despedida de la mujer pidiéndoles que no la venguen. Todo lo contrario a lo que su padre le pidió y a lo que ella misma le dijo a su hijo. Y es que con la muerte de Anders, Ursa comprendió que la venganza solo la llevó a perder a todos los que amaba y respetaba. Por otro lado, Kenji se negó a luchar contra alguien que no era su enemigo porque su honor estaba por encima de su deseo de sobrevivir, porque no derramaría sangre solo por darle el gusto a un monstruo sanguinario. Y al hablarle al espíritu de su hermano antes de morir, también queda claro que lo hacía porque de algún modo
buscaba pagar un castigo por la muerte de Kiyoshi. Para el final, cuando John logra despegar la nave en la que iban a escapar, Kenji le hace un reconocimiento diciéndole: «Lo lograste, hermano». Pequeñas pinceladas de emotividad que sin duda suman a la aventura, y que quede claro, al menos este último acto no se siente como una lucha por sobrevivir, se siente como una aventura. Lo que más les interesa a los fanáticos, sin embargo, es obviamente los Predators y su lore. Habiendo explicado ya lo de los secuestros y criogenización por su relación con los protagonistas humanos, ahora nos centramos en los cazadores. Tenemos un primer cazador referido como Brute Predator por Dan Trachtenberg, director del film. Un Yautja gigantesco y tremendamente fuerte, de facciones conocidas, manco y con un dispositivo de emisión sonoro reemplazando el miembro perdido. Por la estatua que adornó la premiere de la cinta, también sabemos que tenía pies muy inusuales, completamente diferentes a los de cualquier otro espécimen conocido. El segundo cazador, el Ninja Predator, tiene aspecto más clásico, la estatura habitual, con facciones similares al típico Yautja de anteriores films, pero con solo 2 fauces rodeando su boca, las inferiores. Equipamiento clásico de lanza, brazalete de cuchillas, un plasmacaster de cañón doble que nunca llega a usar, una variación de la cadena con kunai japonesa y explosivos similares a los usados por el Feral Predator en 1719. Mientras que los de este último tenían púas rectas alrededor, los del ninja tienen cuchillas curvas, muy al estilo de algunos tipos de shuriken japoneses. Y finalmente, el cazador de pilotos de combate, el más peculiar de todos, un Yautja de facciones aparentemente clásicas, pero con los dreads cortados y con varias prótesis tecnológicas o mecánicas que hacen ver su rostro como una especie de cyborg. En su momento, el director Dan Trachtenberg y el equipo responsable de la creación del Feral Predator dieron una explicación detallada del porqué de su diseño, señalando que se trataba de una subespecie adaptada a climas distintos, y que por ende provenía de un sector planetario diferente al de especímenes como el Jungle o City Hunters. Si bien en el caso de estos 3 no han dado explicaciones semejantes, Trachtenberg ha referido que según su visión, en el contenido clásico de la saga, solo habíamos visto una parte, significativa pero pequeña de su cultura. Literalmente dijo que se sentía aburrido de preguntas como: ¿por qué no usan la misma máscara? ¿Por qué no todos se ven idénticos? ¿O por qué se comportan de manera ligeramente diferente? Trachtenberg comparó la saga con el planeta Kashyyyk de Star Wars, el mundo hogar de la raza Wookiee, diciendo que todos sus habitantes eran simplemente un montón de Chewbaccas, algunos con algo de pelo grisáceo, pero todos eran básicamente otro Chewbacca. Trachtenberg afirma que los Yautja deberían ser tan variados, al menos como nosotros, los seres humanos, que hay una cultura enraizada en el arte de la guerra, que los ve como una combinación de la estética de Conan de Frank Frazetta y una cultura espartana que se enorgullece de su fortaleza y brutalidad. Creo que nadie se ha quejado de que un depredador no tenga la misma máscara que otro. Es más, los fans preferimos variedad, sobre todo los que los coleccionamos en figuras. En el canon del cine, los únicos que comparten biomáscaras son el Jungle Hunter, el Scout, el Cautivo y Scar, y en la mayoría de esos casos, esto se debe a que para el público en general, la imagen del Predator se asocia a esa biomáscara. Es uno de los principales atrayentes de audiencia. Su uso tiene un propósito comercial. Respecto al que se vean idénticos, sí puede tener algo de razón. Mucha gente critica la cinta del 2010 porque los Super Predators no se ven como el Yautja clásico, y no compartimos esa postura. Creemos que la talla, el color de la piel, las facciones, la longitud de los dreads, la corpulencia, etc., pueden ser variadas a discreción, más aún si se trata de clanes diferentes.
Berserker y Feral son dos ejemplos de lo que creemos es una variabilidad aceptable. Rasgos de adaptación o diferencias raciales evidentes, pero con una estructura física muy similar, exceptuando por los pies, que como sabemos, fueron cambiados de forma y cantidad de dedos en ambos casos. Mismo rasgo de diferenciación aplicado en el Brute Predator de Killer of Killers. Siendo el diseño del ninja el más similar al clásico, nos encontramos con un Yautja que solamente tiene dos fauces faciales. Y sí, no se ve mal, pero este sería el equivalente a que un humano tenga dientes en punta o colmillos largos, y eso no sería natural, ya no parecería un humano. Estamos de acuerdo en que la variedad enriquece, pero una variedad sin parámetros ya no tiene esencia ni estructura. Como animación, Killer of Killers no está teniendo muchos cuestionamientos por estos cambios, pero en el live action el público no ha sido tan tolerante, además de que el cambio es mucho más notorio. Quizás se salga un poco del tema, pero no está de más mencionar que los dreads son apéndices carnosos que crecen a los costados y parte posterior de la cabeza del Yautja, y que cumplen una función sensorial. Por su visión de variabilidad, Dek, el protagonista de Predator Badlands, tiene los dreadlocks creciendo en la frente. ¿Qué impedirá que luego aparezca uno que no los tenga de manera natural, o que los tenga creciendo en las mejillas? O un Predator sin fauces. Sin parámetros hay muchas posibilidades, pero ninguna esencia. Pero bueno, ese tema llegará en su momento. Regresemos a Killer of Killers. Respecto al comportamiento, siempre han existido diferencias. La forma en la que el experimentado cazador de la jungla se desempeña es muy diferente a la del novato e impulsivo cazador de la ciudad, y al mismo tiempo también distinta al de Berserker y sus compañeros. La objeción del director parece estar dirigida al encasillamiento del extraterrestre en categorías: cazador honorable, mala sangre, sangrado, no sangrado, elder, élite, etc. Esa parece ser la razón por la que Killer of Killers ha presentado un clan Yautja que en un momento parece tener respeto por los humanos victoriosos, los que en el lore siempre han sido referidos como notables, seres de otras especies que vencieron a un cazador y que por ende son considerados como guerreros respetados, los mismos que ya no pueden ser acechados ni cazados. Pero por otro lado, luego fuerza a esos notables a luchar entre ellos bajo amenaza de muerte, rompiendo totalmente con la mitología establecida. Un primer indicio de que el clan gobernado por el Warlord podría ser considerado como mala sangre, pero la prueba más fehaciente a nuestro juicio está en el prisionero con el que dan ejemplo a los humanos. Un Yautja, un ser de su propia especie, encadenado, evidentemente torturado y golpeado, con moretones y dos de las fauces de su rostro quebradas. Un castigo innecesario, cuando la ejecución siempre ha sido el objetivo primario. ¿Dónde fue que antes vimos algo así? En Predators del 2010, donde los carceleros son denominados como mala sangre sin lugar a dudas. Y es que una de las razones principales para considerar a un Yautja como Bad Blood es precisamente la captura y/o asesinato de uno de sus congéneres en circunstancias ajenas a las que el Código de Honor permite, tales como un duelo de combate. Se dice que el respeto de los Yautja por su Código de Honor es algo que llevan impreso a nivel genético, deducción nacida de la actitud del Predalien frente a Wolf, esperando un duelo de 1 a 1 en Alien vs Predator Requiem. Sería por esa razón que los malasangres son perseguidos incansablemente, porque para los Yautja son considerados como una aberración de su propia esencia. Teniendo en cuenta que Dan Trachtenberg confesó no haber estado enterado de la existencia del cómic de 1718, historieta donde se narraba el origen de la pistola de Rafael Adolini, y que por ese desconocimiento terminó introduciendo su propia versión en Prey, tampoco creemos que esté enterado de este tipo de mitología tan rebuscada,
Así que nuestra deducción es que si bien está aceptando la existencia de un código de conducta, este será alterado, manipulado o finalmente los clanes tendrán diferentes niveles de aceptación del mismo. Recuerden que el director quiere hacerlos tan diversos como los propios humanos, y eso también implica diversificar sus costumbres. Curiosamente, el Brute Predator y el Ninja no parecen pertenecer al clan del Warlord. Estos se muestran ante sus presas elegidas antes de intentar cazarlas, uno de los lineamientos del Código de Honor, y además de eso su apariencia, libre de armadura o con una armadura estándar en el segundo caso, diferente a los de aquel planeta. Mientras que los dos primeros cazadores buscan enfrentamientos físicos, el tercero de ellos lo hace en el aire, usando su nave para acabar con escuadrones enteros de aviones de combate. Un comportamiento que en base al código conocido sería definitivamente considerado como mala sangre, pero que a la vista de los cambios del director quizás no lo sea en su visión. Solo si es que asumimos que este Predator busca probarse, no como un cazador, sino como un piloto de combate superior frente a otros seres con similares habilidades. Su apariencia, sin embargo, lleno de prótesis mecánicas o biónicas, lo hace similar a los miembros de la tribu espacial rebelde, Predators con potenciadores tecnológicos que bajo el Código de Honor clásico también serían Bad Blood. Entre los cambios introducidos por Killer of Killers, por primera vez en toda la historia cinematográfica y televisiva de la saga, un Yautja se comunica haciendo uso de un lenguaje articulado, algo que muchos rechazan, pero que siendo sinceros, era necesario, puesto que el progreso tecnológico no es posible sin un lenguaje articulado de por medio. El cambio que sí se sintió como una ausencia fue la de los sonidos que emiten los extraterrestres, todos nuevos, variaciones más graves, pero en ningún momento escuchamos el clásico sonido creado por el gran Peter Cullen. Okay. El camuflaje tecnológico, a menos que la diferencia sea por pertenecer a clanes distintos, ha cambiado de electricidad azul o celeste a energía roja. ¿O será acaso que están considerando usar el rojo para diferenciar a los Bad Blood? Feral comparte esa característica, y además también parece estar emparentado con los del clan del Warlord, pues también posee una biomáscara de tipo óseo, tal como los guardias, su líder e incluso sus naves. Ya que mencionamos a Prey, en su lanzamiento, Dan Trachtenberg mencionó que dicha cinta era el escenario del primer encuentro entre la humanidad y los Yautja, pero con el estreno de Killer of Killers queda claro que las cacerías ya venían sucediendo muchos siglos antes de eso. Aunque la naturaleza guerrera de los Yautja siempre ha sido conocida, la introducción de un coliseo de gladiadores notables ha sido un añadido novedoso para la saga cinematográfica. Ojo, solo para la saga que ha llegado a la pantalla. Antes, en la Liga de la Justicia animada, Superman es secuestrado y llevado a un mundo llamado War World, el planeta gobernado por la estirpe del poderoso Mongul. Ahí, en un coliseo, el Hombre de Acero es obligado a luchar contra otros gladiadores, y al final, contra el mismísimo Mongul. Obviamente, esto también sucedió en los cómics, hace más de 40 años, en los números de DC Comics Presents de 1980. De manera similar, el increíble Hulk también fue convertido en gladiador, en los cómics y las adaptaciones del arco Planet Hulk. En el episodio 2 de Star Wars, en Geonosis, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker y Padme Amidala son capturados, conducidos a una arena y obligados a luchar contra peligrosos y hambrientos monstruos. Uno de sus captores también es devorado para mostrar la peligrosidad de las criaturas. Y dejamos la comparación que más importante nos pareció para el final, Mortal Kombat. Esto debido a que las similitudes no se limitan solo a la arena, sino también al gobernante, Shao Kahn.
el enorme y corpulento emperador de ojos rojos que usa una armadura ligera y una máscara parcial que deja ver la parte inferior de su rostro. De no ser porque el Predator gobernante ya es llamado oficialmente como Warlord o Señor de la Guerra, aquí lo hubiéramos referido como el Predator Shao Kahn por sus evidentes semejanzas, no solo en lo físico, sino también en el trasfondo, siendo él un gobernante, organizador de un torneo a muerte y reto final del torneo para el ganador, tal como el Yautja para los tres notables. No podemos afirmar que se trate de inspiración, pero sí dudamos por completo que se trate de una coincidencia. Si bien en los otros casos se trata de un emperador o un dictador, la relación que el Warlord tiene con su pueblo es más bien de admiración. Tanto los guardias como los espectadores del Coliseo saludan y presentan su respeto a su líder y a sus costumbres con un ritual de sangre, una relación que más que en los otros casos, se asemeja a la del tiránico Immortan Joe de Mad Max para con los War Boys, los soldados fanáticos de su ejército. Está de más decir que el descomunal Warlord es el Predator más importante de la cinta. Lo curioso es que use una máscara hecha con el cráneo de otro Yautja, es decir que deben existir otros especímenes aún más grandes que él. Más allá de las comparaciones con otras franquicias, la introducción de una arena de combate ha sido parte de la mitología Yautja desde hace ya algunos años, desde el lanzamiento del Alpha Predator de NECA, la figura original con la que celebraron el número 100 de la línea. Según la historia de Kail, los Yautja, entonces llamados Hish-Quten, fueron esclavizados por los Amengi, una raza tecnológicamente superior, quienes los entrenaron como gladiadores para obligarlos a luchar a muerte para su entretenimiento. Tras la rebelión de Kail, el depredador Alpha, los combates continuaron, pero voluntariamente, por competencia y honor. El warrior o guerrero del Lost Clan es uno de los longevos Yautja que llegaron a participar en esas luchas. ¿Será posible que esta arena de combate sea un rezago de las ancestrales costumbres de la época de Kail? Finalmente, hablemos de conexiones. Teniendo en cuenta que el legendario relato de Predator 1718 salió del canon cuando Trachtenberg introdujo su propia historia origen en Prey, la pistola de Rafael Adolini quedó en poder de Naru, la nativa que venció al Feral Predator. Al final de dicha película, las gráficas que acompañaron los créditos dieron un adelanto de lo que vendría. Más naves Yautja llegando a las llanuras habitadas por la gente de Naru. La continuación de aquello quedó en suspenso, pero Killer of Killers es prácticamente su secuela espiritual, y es que la existencia de dicha pistola en poder del Warlord nos permite deducir que fueron ellos quienes aparecieron, secuestraron a Naru y tomaron la pistola como trofeo. El caso ahora es que, por las cintas clásicas, sabemos que aquella arma tiene que llegar a las manos del Elder Greyback de alguna forma, y eso es lo que da origen a la teoría más interesante de todas. Es posible que en el futuro veamos un conflicto de Predators entre el clan Malasangre del Señor de la Guerra y el de otros cazadores honorables como Greyback y los miembros de la tribu perdida. A menos que piensen en sacar del canon a Predator 2, Greyback y su clan representan la prueba irrefutable de que existe un código de conducta y que guerreros notables son respetados por los cazadores Yautja, al menos una facción. Evidentemente, el final de Killer of Killers queda abierto para una continuación, y sin negar que es una propuesta fresca e innovadora en muchos sentidos, tampoco se puede negar que están efectuando numerosos cambios sobre la mitología que antes teníamos bastante clara. En este punto, todo parece ser relativo. Veremos cómo evoluciona la historia en Predator Badlands. Después de todo, la escenografía presenta similitudes, por lo que posiblemente algunos de los hechos se desenvuelvan en el mismo planeta. ¿Qué otros guerreros conocidos estarán entre las cientos de cápsulas criogénicas? ¿Tantos seres son capaces de vencerlos?
parece que su letalidad disminuye cada vez más. ¿Será este alienígena rojo de la misma especie del ser que mutiló el rostro del legendario Ahab? ¿Estará Dodge también congelado en una cápsula? ¿O la historia de su evolución como supersoldado en Predator Hunting Grounds seguirá siendo canon? Esperemos que eventualmente tengamos la respuesta a todas estas dudas. Recuerden que en el canal tienen videos sobre el Código de Honor, los Malasangre, la Tribu Espacial Rebelde, la jerarquía y tipos de Predators, los crossovers y mucha más información para comprender el intrincado y fascinante universo de Depredador. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por su apoyo y preferencia. Hasta la próxima.